Vamos a comenzar. Vamos a comenzar revisando la práctica. Hubo algunos detallitos, hay que rectificarlos. La primera pregunta de la práctica nos mencionaba que identificáramos la función química de los compuestos ahí mencionados, ¿ok? En el inciso A, podemos observar que el compuesto está formado por un metal y un hidrógeno, y por lo tanto la respuesta correcta que ustedes debieron de haber contestado era que era un hidruro, ¿ok? Recuerden que los hidruros pueden llevar un metal más un hidrógeno o pueden llevar también un no metal más un hidrógeno, ¿ok? La característica principal de los hidruros pues es el hidrógeno al final de la estructura, ¿ok? Entonces la primera, el inciso A era un hidruro, la que le sigue es un oxácido, ¿ok? Oxácido o también llamado ácido. En este caso la estructura sería de la siguiente manera: tendríamos un hidrógeno, un no metal, que en este caso sería diferente al hidrógeno y al oxígeno, y en este caso es el carbono, y al final un oxígeno, ¿ok? Recuerden esta estructura porque es la más segura que puede venir en el examen, los oxácidos, ¿ok? La que le sigue, ustedes debieron haber puesto que era una oxisal, ¿ok? Porque en este caso es parecida al oxácido. Si se fijan, hay un no metal y hay un oxígeno al final. La diferencia es que al inicio no hay hidrógeno, sino que hay un metal, ¿ok? Entonces esa es la estructura de una oxisal, ¿vale? El inciso D corresponde a un óxido. Creo yo que los óxidos son los más fáciles de identificar. Siempre va a haber un metal o puede haber un no metal, pero al final siempre habrá oxígeno, ¿vale? Cuando observen esta estructura, pues estamos en presencia de un óxido. Puede ser metálico o puede ser no metálico. ¿Ok? Recuerden también que puede ser óxido básico o también se le llama óxido ácido, en el caso de los no metálicos. ¿Ok? Y la última, donde tenemos un metal más un no metal, metal más no metal, recuerden que corresponde a una sal binaria. ¿Ok? Sal binaria. Y la D dijimos era un óxido, en este caso un óxido metálico o también llamado óxido básico, ¿vale? Esas eran las respuestas correctas para esa primera parte de la práctica, ¿ok? La segunda parte, la pregunta 2, 3 y 4, yo creo que eran las más complicadas de identificar. Ok, recordemos que, bueno, aquí la pregunta nos pide que en base a esta ecuación que les planteé, identificaran la sal binaria que se forma. Ok, recordemos que se da por una reacción de neutralización, les había mencionado. Aquí tengo un hidrácido que lo voy a hacer reaccionar con un hidróxido y esto me daría una sal binaria. Aquí la cuestión sería saber identificar la estructura de una sal binaria. Recuerden que la sal binaria va a tener un metal más un no metal al final, ¿ok? Entonces, lo único que debieron ustedes de haber hecho es agarrar el metal entre todos estos elementos, el cual era el francio, ¿ok? Y llevarte consigo mismo también su carga del francio, en este caso el más uno, ¿ok? ¿Con quién lo iban a tener que unir? Con el elemento químico, pues no metálico, que fuera diferente al hidrógeno, porque si no sería un hidruro, y que fuera diferente al oxígeno, porque sería un óxido, ¿ok? Yo quiero que sea una sal binaria. Entonces debí de haber agarrado al cloro. Y también debí de haberme llevado su carga, en este caso el -1, así como me lo plantea el hidrácido, ¿ok? Y en esta parte, lo único que iban a tener que hacer es formular correctamente la molécula. Y en este ejercicio no tendrían que hacer absolutamente nada, porque si yo sumo este +1 más -1, pues me daría un total de 0, ¿ok? Entonces la respuesta correcta para la pregunta número 2 era el inciso C. Esa es la fórmula correcta para la sal binaria que se formaría, el cloruro de francio, ¿ok? Para la parte de abajo, el número 3, también nos pedía que identificáramos el compuesto que se forma, pero en este caso una oxisal. Es prácticamente idéntica la estructura, la única diferencia que, como su nombre lo indica, al final va a haber oxígeno, ¿ok? Y se da, recuerden, entre un oxácido y un hidróxido, ¿ok?
Entonces, igual que en la anterior, lo único que debieron de haber hecho es identificar el metal entre todos estos elementos. El metal entre todos esos es el potasio, ¿ok? Y nuevamente te tendrías que llevar su carga, que sería de +1, ¿ok? Y también les mencionaba que la última parte del oxácido simplemente se la teníamos que pegar aquí a este potasio y me quedaría así, CO3, ¿ok? Pero en base a sus cargas, el carbono trabaja con +4 y el hidrógeno con -2. Aquí yo ya no puedo hacer ningún cambio. El cambio que le haría simplemente sería al potasio, le agregaría un 2 para que de esa manera se balancearan sus cargas, ¿ok? La respuesta correcta para este inciso, nuevamente, pues era el C, ¿ok? Y en la última, la pregunta número 4, la penúltima, también nos pide que identifiquemos el elemento químico, pero en este caso, perdón, el compuesto químico, en este caso nos pide que identifiquemos al hidróxido. Y también hay que saber cómo identificarlos, ¿no? Siempre va a haber un metal del lado izquierdo y va a ir unido a un grupo OH. Entonces, el metal entre todos estos era el potasio. Adicionalmente, le voy a colocar el grupo OH para convertirlo en hidróxido. Y dijimos que en base a la carga de este potasio, esto nos va a indicar si este grupo OH lo encierro entre paréntesis o no. En este caso, como su carga es +1, el OH no se encierra entre paréntesis. Queda así como está, ¿ok? No hay necesidad de eso. Entonces, la opción correcta para este caso era el inciso C nuevamente, ¿vale? En los tres era el inciso C. Y por la última pregunta ya era abierta, ¿ok? Que mencionaras una diferencia entre el hidróxido y el hidrácido. La diferencia puede ser la posición del hidrógeno, por ejemplo, ¿no? En el hidrácido, el hidrógeno está al inicio, y en el oxácido, en el hidróxido, está al final junto con el grupo OH, ¿ok? Esa es una diferencia. Otra diferencia es que el hidrácido es un compuesto binario, es decir, formado por 2 elementos, y el hidróxido es un compuesto ternario o terciario, formado por 3 elementos, ¿ok? Y esas serían las respuestas para esta práctica, chicos. Hay que modificarla, si la tienen impresa igual, modifíquenla para estarla repasando, ¿vale? Vamos a estar viendo más compuestos, vamos a estar repasando las funciones, vamos a estar asignando números de oxidación. Entonces, si quedaron dudas, las vamos a volver a ver, ¿ok? Sabiendo eso, chicos, pasemos entonces a terminar con la nomenclatura. Nos faltan todavía ver otros grupos más. Déjenles proyecto, aquí están. La clase anterior vimos óxidos, vamos a continuar viendo el día de hoy a hidróxidos, ¿ok? Y a todas las demás funciones químicas. Entonces, en el caso de los hidróxidos, vamos a ver unos ejemplos para podernos nombrar. Vamos a ver primero uno fácil, al calcio, por ejemplo. Para convertirlo a un hidróxido, recuerden, al final debe de llevar un grupo OH, ¿ok? Ahora, ¿cómo saber si esta molécula está formulada correctamente? Eso me lo va a indicar el elemento catiónico, en este caso el elemento metálico, ¿ok? Ubiquemos entonces al calcio, observamos que está en la segunda familia, en la 2A, y que su número de oxidación para este calcio es de +2, ¿ok? Recuerden que para formular los hidróxidos, si el número de oxidación del metal es mayor a 1, este grupo OH forzosamente lo voy a encerrar entre paréntesis y la carga del metal se la voy a colocar como subíndice, ¿ok? De esa manera estaríamos formulando correctamente a este hidróxido, ¿ok? Si por ejemplo el calcio, nuevamente, lo repetimos, si el calcio no tuviera una carga de +2, por ejemplo que fuera de +1, entonces este grupo OH no hay necesidad de colocarlo entre paréntesis, ¿ok? Y me quedaría así nada más. Pero como su número de oxidación del calcio es mayor a 1, es decir, es 2, entonces el grupo OH lo pongo entre paréntesis y esa carga se la bajo como subíndice, ¿ok? Así de fácil formulamos a los hidróxidos, ¿vale? Entonces vamos a nombrar a este compuesto con las 3 nomenclaturas. Recordemos que en el caso de la UPAC, lo que vamos a estar utilizando son prefijos de cantidad. Para 1 voy a utilizar el mono, para 2 el di, para 3 el tri, para el 4 el tetra y así sucesivamente, ¿no?
Para el caso del stock, si tú ya sabes formular la sistemática, pues la stock es más fácil, simplemente vamos a eliminar prefijos. Y el del caso de la tradicional, pues esa es la más complicada, ¿ok? Entonces, en base a la cantidad de grupos OH que yo tenga, porque el grupo OH es la característica principal de los hidróxidos, entonces vamos a comenzar mencionando cuántos grupos OH tiene esta molécula, ¿ok? Observamos que tiene 2 grupos OH, prefijo para 2 sería di, y seguido de este prefijo di, voy a poner la función química que sería hidróxido, ¿ok? Dihidróxido porque hay 2 grupos OH. Después de ello, recuerden, dejo un espacio, pongo la palabra de, dejo otro espacio y menciono de qué es ese hidróxido. Solamente tengo un átomo de calcio, por lo tanto voy a poner el prefijo mono y finalmente termino con el nombre del elemento catiónico, que sería el calcio, ¿ok? En algunos libros te pueden indicar que la palabra mono se omite, ¿ok? Puede ser que se omita, la UPAC de hecho recomienda que se omita, pero para fines prácticos, para no confundirnos, yo siempre voy a colocar el mono. Ustedes también pongan el mono, ¿ok? Da igual si lo pones o no cuando es mono, pero para no confundirnos, siempre hay que colocarlos y saber que hay un solo átomo de calcio, ¿ok? O un solo átomo de cualquier otro elemento. Yo siempre lo utilizo el mono, ¿vale? Y ya a partir de 2 en adelante, pues sí es necesario poner ese prefijo, ¿ok? Ahora ya tengo la sistemática o la de la UPAC, ahora voy con la stock. Recuerden que en el caso del stock, eliminamos los prefijos de cantidad nada más. Voy a eliminar el di y voy a eliminar el mono y me quedaría nada más hidróxido de calcio, ¿ok? Y entre paréntesis, recuerden, va a ir la carga del elemento catiónico. Recuerden que los cationes siempre tienen carga positiva. El que tiene carga positiva, pues es el calcio. Esa carga tiene que ir entre paréntesis en número romano. Y ya tengo la stock, ¿ok? Y en el caso de la sistemática, pues debo de posicionarme en cuanto hace referencia a lo que son los números de oxidación, ¿ok? Si ese elemento químico catiónico siempre va a ser en base a él. Si presenta un solo número de oxidación, si presenta 2, si presenta 3 o si presenta 4. No me interesa cuáles son esos valores de sus números de oxidación. Así puede ser un 5, un 7, un 10, un 8. Me interesa saber cuántos números tiene, ¿ok? Y en el caso del calcio, fíjense que solamente tiene un solo número de oxidación, el cual es el 2, ¿ok? Como solamente tiene un solo valor o un solo número de oxidación, me tengo que posicionar en la primera fila, ¿ok? Como ese es el único número de oxidación, pues solamente puede tener un primer lugar. Es como que si te inscribes a una carrera y tú fueras el único participante. ¿En qué lugar vas a quedar? Pues en primer lugar, ¿ok? Lo mismo ocurre con este número de oxidación. Al ser el único, pues tiene el primer lugar. ¿Qué terminación le voy a dar al elemento catiónico? La terminación ico, ¿ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el nombre para este? Voy a repetir la función química. Sería hidróxido. La palabra D se omite ya para la tradicional. Y al calcio le voy a dar terminación ico, ¿ok? Por lo tanto, este compuesto se llamará hidróxido cálcico, ¿ok? La única cuestión aquí es darle la terminación correcta o el sentido correcto, la pronunciación correcta, ¿ok? En este caso sería cálcico. También ahorita vamos a ver otros elementos químicos que no se van a nombrar como tal, sino que vamos a tener que agarrar su raíz en latín. Por ejemplo, el azufre. Cuando hablemos del azufre, no voy a nombrarlo como azufroso o azúfrico, sino que voy a tomar su prefijo en latín, que sería sulfur, ¿ok? Y entonces al sulfur, entonces sí le voy a dar terminación ico y terminación oso, por ejemplo, sulfuroso o sulfúrico, ¿ok? Ahorita vemos algunos ejemplos para que vayamos viendo esa parte, ¿ok? ¿Duda con este ejemplo, chicos? Comenten. Profe, y de las terminaciones en latín, ¿cómo las busco y me aparecen así? ¿O cómo? No son todos, son como unos 10 que tomamos de su raíz en latín. Los más comunes es el azufre, el oro, el plomo, el cobre,
Creo que son los más comunes, ¿vale? Ahorita los vamos a ver con calma. Los más comunes voy a mencionar, ¿eh? Vale. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Bien, veamos otro ejemplo, igual de hidróxidos. Voy a borrar este de aquí. Yo espero que ya lo hayan copiado. Vamos a poner ahora al níquel. El níquel, si ustedes lo ubican en mi tablita que tengo aquí en mi tabla de números de oxidación, se darán cuenta que en el caso del níquel tiene 2 números de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que el níquel puede formar 2 compuestos distintos, ¿ok? Para que sea un hidróxido, pues le tenemos que agregar el grupo OH al final. En el primero va a utilizar el número de oxidación de +2 y en el segundo va a utilizar su número de oxidación de +3, ¿ok? Como son números mayores a 1, este grupo OH, recuerden, se pone entre paréntesis y la carga se pone como subíndice, ¿ok? Al grupo OH. Lo mismo para el de la derecha. El grupo OH se pone entre paréntesis y le bajo la carga de ese níquel como un subíndice, ¿ok? Y ya tengo los 2 compuestos distintos que puede formar este níquel unido a grupos OH, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo nombramos? ¿Cómo lo nombramos con la UPAC? Mi estimado Ricardo, ¿cómo quedaría el primero para la UPAC? Como dihidróxido de níquel. ¿Correcto? Dihidróxido, ¿ok? Dice ahí Ricardo, de níquel. Recuerden, podemos omitirlo, pero yo lo voy a poner el mono, porque solamente hay un átomo de níquel, ¿ok? De mono, níquel. Y ya quedó el nombre de la UPAC. Marco, dime el de la UPAC para el de la derecha. Hidróxido de níquel 3. En este caso, esa sería la nomenclatura stock, pero la sistemática o de la UPAC. Trióxido de mononíquel. Trihidróxido, acuérdense que son hidróxidos, trihidróxido de mono, nuevamente solamente tengo un átomo de níquel, ¿ok? Ya tengo ahí la UPAC. Si se fijan, es la nomenclatura pues más fácil de nombrar porque solamente identifico cuántos grupos o cuántos átomos existen de cada cosa, ¿ok? Uno se llama dihidróxido de mononíquel, el otro se llama trihidróxido de mononíquel, ¿vale? ¿Qué hago con la stock? Eliminamos prefijos solamente, elimino el di, el tri y el mono. Me va a quedar lo mismo de un lado y de otro. Me quedaría como hidróxido de níquel para el del lado izquierdo y también me quedaría igual para el del lado derecho. Hidróxido de níquel. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues la carga del níquel que esté formando ese compuesto. ¿Ok? En el del lado izquierdo, su carga del níquel es el 2. Entonces ese 2 lo tengo que colocar en paréntesis en número romano. El del lado derecho, la carga del níquel, pues es el 3. Entonces entre paréntesis pongo la carga 3 en número romano. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la nomenclatura stock. Ahora, en el caso de la nomenclatura tradicional, dijimos que voy a tener que identificar cuántos números en total de oxidación tiene ese elemento metálico, en este caso el níquel. Y ya dijimos que tiene 2 números de oxidación. Me voy a posicionar entonces en la segunda fila. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le toca el primer lugar y a quién le toca el segundo? El primer lugar siempre va a ser para el número menor de oxidación y el segundo lugar será para el número mayor de oxidación. ¿Ok? Cuando el compuesto químico, en este caso el titanio, el níquel, perdón, utilice el número menor de oxidación, la terminación tiene que ser oso, y cuando utilice el número mayor, va a tener que nombrarse como ico, ¿ok? Entonces, analizando los 2 números de oxidación que presenta el níquel, observo que el número 2 es el menor, entonces este va a tener el primer lugar. Y el número 3, pues es el mayor y será el segundo lugar. Así que este níquel de la izquierda tendrá terminación oso y el de la derecha tendrá terminación ico, ¿ok? Sabiendo eso, ¿cómo nombramos al de la izquierda, Vanessa? Hidróxido de
La palabra D, recuerda, se omite. Ajá. ¿Hidróxido qué? Niqueloso. Correctísimo. Hidróxido, ¿sí? Niqueloso, ¿ok? Aquí les mencionaba que la única cuestión va a ser darle la terminación o el sonido correcto, ¿ok? Niqueloso. Entonces, ¿cómo se va a llamar el otro? Suset. Hidróxido niquélico. Correcto. Hidróxido niquélico. Y ya quedó. Observen las terminaciones nada más. Uno es niqueloso y otro es niquélico. ¿Ok? Vale. ¿Duda con eso, chicos? No, profe. Perfecto. Cópienlo, por favor. Bien, vamos a borrarlo. Yo espero que ya lo hayan copiado. Voy a borrar esto. En el examen, chicos, nos pueden preguntar sobre una molécula en particular y que le pongamos el nombre, ¿ok? O nos pueden dar un nombre y que le pongamos o que identifiquemos la estructura molecular, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo hacerlo de nombre a fórmula. Bien, escriban los siguientes. Vamos a poner a un hidróxido escándico, ¿ok? El otro que sea un hidróxido de cobalto. Vamos a ponerle un 2. Y el otro que sea dihidróxido de monocadmio. Ahí está. Ahora tengo nombres y voy a tener que formular a mis moléculas, ¿ok? La nomenclatura más fácil, dijimos, es la sistemática. Tanto si a partir de una fórmula elijo un nombre, como a partir de un nombre formo una molécula, ¿ok? ¿Por qué es más fácil? Porque pues aquí me está diciendo cuánto hay de cada cosa, nada más. No hay necesidad de buscar números de oxidación, no hay necesidad de buscar terminaciones, nada de eso. Simplemente me baso en la cantidad que me presente, ¿vale? Entonces aquí, fíjense, me dice que hay dos grupos hidroxilos, ¿ok? O dos grupos hidróxidos. En este caso quiere decir que un grupo OH va a estar encerrado entre paréntesis y va a haber dos grupos de ellos, ¿ok? Eso me está indicando esto de acá, dihidróxido. Ahora, ¿de qué es ese dihidróxido? Es de un átomo de cadmio, ¿ok? ¿Cuál es el cadmio? El CD, ¿ok? Ese es su símbolo químico. Entonces simplemente agregamos el CD. Y ya tengo ahí la estructura para el dihidróxido de monocadmio, ¿vale? Es la más simple de todas. Ahora, esa es la nomenclatura sistemática. Después de ella, la más fácil sería la nomenclatura stock, ¿ok? ¿Cómo empiezo a hacer una fórmula a partir de la nomenclatura stock? Debo de saber quién es el metal, en este caso es el cobalto, y también debo de identificar la carga de ese metal, ¿ok? Entonces voy a poner primero al cobalto, ¿listo? Yo ya sé que la carga con la que está formando este compuesto es una carga de +2. Para que sea un grupo hidróxido, pues al final debe de tener grupos OH, ¿ok? Ahora, como yo ya sé que la carga del cobalto es de 2, porque ya me lo está indicando aquí el nombre stock, ¿qué le hago a ese OH? Lo encierro entre paréntesis y esta carga del cobalto que me lo indica el nombre, se lo voy a poner ese grupo OH como un subíndice. Y ya tengo la estructura correcta para el hidróxido de cobalto 2. ¿Ok? ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la tradicional o la de Ginebra? En este caso, lo primero que voy a tener que hacer es identificar si el elemento metálico tiene 1, tiene 2, tiene 3 o tiene 4 números de oxidación. Y en base a ello, voy a identificar la terminación que recibe ese nombre. ¿Ok? Entonces ubico el escandio. ¿Dónde está el escandio? Está en la columna número 3. ¿Ok? Observo que el escandio solamente tiene un solo número de oxidación, el cual es el +3. ¿Ok?
En este caso no hay ningún problema porque como es el único número de oxidación, solamente puede tener un primer lugar y la terminación tendría que ser ico, ¿ok? No hay otro compuesto distinto al que vamos a formar, entonces voy a colocar al escandio con su única carga que presenta y para que sea un hidróxido le agrego un grupo OH. Como yo ya sé que es la única carga que tiene, que es el +3, el grupo H lo encierro y le bajo ese 3 como subíndice. Y ya tengo estructurado mi hidróxido escándico. ¿Ok? Listo, copien esos ejemplos, muchachos. Profe, ¿Comenta? entonces cuando, por ejemplo, en vez de escandio ponemos cromo, quedaría como hidróxido escromoso. Sabemos que ¿Cromo? maneja, bueno, el hidróxido hiposo, sabemos que maneja Vamos a ver. con más de 4. Lo hacemos con el cromo para ver cómo nos queda, fíjense. Voy a borrar esto, ¿eh? Voy a borrar todo esto. Yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? Ok, los espero y ahorita checamos. Ahorita hacemos el del cromo, ¿eh? Cópienlo. Profe, ¿Sí? por ejemplo, entonces si tenemos que la carga, por ejemplo, que nos des +2 y -2, que nos da 0. O sea, por ejemplo, si nos da 0, ya nos encierra en paréntesis. Correcto. En ese caso, para los hidróxidos exclusivamente, si el elemento metálico, su número de oxidación es +1, no se pone entre paréntesis. Pero si ya es 2, 3, 4, 5, 6, ya lo tengo que encerrar entre paréntesis. ¿Vale? Ejemplo. Gracias. El litio, por ejemplo, si yo lo uno con el grupo OH, ya no hay necesidad de paréntesis para el grupo OH porque el litio, su carga es de +1, ¿ok? El hidrógeno, recuerden, su carga es de +1 y el oxígeno -2. Si yo hago esta suma, pues me da 0. Entonces ya no hay necesidad de colocar esto en paréntesis, ¿ok? Gracias. Sí, sí. Ya quedó, ¿verdad? Bien, vamos a borrar esto. Supongamos que nos piden que formulemos al hidróxido cromoso, por ejemplo, ¿ok? Es nomenclatura tradicional o de Ginebra. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Primero voy a tener que identificar el elemento químico metálico. ¿Quién es el elemento químico metálico? El cromo, ¿ok? Porque aquí me lo dice cromo, ¿ok? Ahora, una vez que ya lo identifiqué, voy a identificar cuáles son sus números de oxidación y cuántos tiene, ¿ok? Entonces, el cromo, aquí lo tenemos, ya lo marqué en azul. Sus números de oxidación será el +2, su número de oxidación será el +3 y su número de oxidación será el +6, ¿ok? Tiene 3 números de oxidación. Por lo tanto, me voy a posicionar en la fila donde dice 3 números de oxidación, ¿ok? Ahora, en base a su terminación oso, según mi tablita, debería de utilizar el segundo lugar de los números para que su terminación sea oso, ¿ok? Y recordemos quién tiene esa terminación. El primer lugar siempre es para el menor, el segundo lugar es para el del medio y el tercer lugar es para el mayor, ¿ok? ¿Cuál debería de estar utilizando? El número del medio, no el mayor ni el menor, sino el número del medio. ¿Cuál es ese número? El +3, ¿ok? Una vez identificado eso, entonces ya puedo formular. Voy a poner al cromo con su carga de +3. Como es un hidróxido, al final le voy a poner el grupo OH y como su carga es mayor a 1, este OH lo tengo que poner entre paréntesis y la carga la pongo como subíndice. Y ya tengo aquí al hidróxido cromoso, ¿ok? Ahora, supongamos que no me piden el cromoso. Supongamos que me piden el hidróxido hipocromoso, ¿ok? Entonces aquí sería hidróxido hipocromoso. ¿Cuál es el número de oxidación con el que debería de estar trabajando, chicos? Con el 2. Con el 2, correcto, porque es el número menor. Entonces ya mi molécula sería de la siguiente manera. Como quiero el hipocromoso,
voy a poner al cromo con el número menor de oxidación, unido a un grupo OH y entre paréntesis con un subíndice 2. Y ya tengo al hidróxido hipocromoso, ¿ok? Ahora, si quiero al crómico, en vez de esa carga de +2, pues estaría trabajando con la carga mayor, que sería el +6. Y entonces tendríamos un grupo OH con un subíndice 6. Este sería el hidróxido crómico, ¿ok? Entonces, yo, a mi parecer, esta nomenclatura pues es la más complicada, porque primero tengo que identificar mi metal, checar cuántos números tiene, qué lugar ocupa, qué terminación le voy a dar. Entonces es más lío, ¿no? Con este tipo de nomenclatura, pero igual la tenemos que aprender, ¿vale? ¿Queda claro, muchachos? Perfecto. Ese es el caso de los hidróxidos. Pasemos a los hidruros, ¿ok? Voy a borrar esto. Pasemos ahora con los hidruros. En el caso de los hidruros, recordemos, los voy a identificar porque pueden llevar un metal o un elemento químico no metálico, pero siempre del lado derecho van a ir los hidrógenos. Y en el caso del hidrógeno, en los hidruros, siempre va a trabajar con un número de oxidación de -1. Esa es una regla, recuerden, ¿eh? En los hidruros, siempre el hidrógeno trabaja con una carga de -1, ¿vale? Entonces veamos unos ejemplos. Voy a poner uno fácil primero. Vamos a elegir un metal, por ejemplo, el hierro. Vamos a poner al hierro, ¿ok? El hierro, observen que tiene 2 números de oxidación, por lo tanto puede formar 2 compuestos distintos, ¿ok? Voy a poner al hierro del lado izquierdo, hierro del lado derecho. Para que sea un hidruro, recuerden, debe de llevar hidrógeno al final, ¿ok? Ya tengo ahí mis hidruros. Ahora, ¿estarán formuladas correctamente? Vamos a ver. Números de oxidación para el hierro. Del lado derecho del lado izquierdo voy a poner la carga de +2. Del lado izquierdo la carga de +3. ¿Ok? Y para formularlos correctamente, en el caso de los hidruros, va a ser parecido a los hidróxidos. La carga del metal se la voy a bajar al hidrógeno como subíndice. ¿Ok? Y ya tendríamos formulados a estos hidruros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo los voy a nombrar? Idéntico a los anteriores, pero en este caso voy a nombrar la cantidad nuevamente de átomos de hidrógeno, ¿ok? Utilizando prefijos de cantidad para la IUPAC. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo del lado izquierdo? Tengo 2. Prefijo para 2 sería di. Función química son hidruros. Por lo tanto, será dihidruro. ¿De qué es ese dihidruro? Pues es de hierro. ¿Cuántos átomos observamos de hierro? Solamente 1. Entonces su prefijo será mono, hierro. ¿Ok? Del otro lado, igual, lo único que va a cambiar es el prefijo. En vez de di, voy a ponerle trihidruro. ¿Ok? ¿Trihidruro de qué? Nuevamente solamente hay un átomo de hierro. Prefijo para 1 es mono y termino con el hierro. ¿Ok? Ya tengo la IUPAC. Ahora, con la stock, recordemos, es más simple. Eliminamos todos los prefijos que observemos y colocamos solamente lo que nos sobra. ¿Ok? El primero será hidruro de hierro y el otro también será hidruro de hierro. ¿Ok? La diferencia es lo que vamos a poner entre paréntesis. En el del lado izquierdo, su carga de hierro es 2, lo pongo entre paréntesis, y el del lado derecho, su carga es 3. ¿Ok? Y ya quedó. Ahora, aquí viene lo que les mencionaba, los prefijos en latín de los elementos químicos. En el caso de hierro, no lo voy a nombrar como hierroso o hierrico, sino que viene del vocablo griego, ¿ok? Que significa ferrum, o se escribe como ferrum, ¿ok? Entonces voy a tener que utilizar este prefijo, ferrum. Al ferrum le voy a dar terminación ico o terminación oso, dependiendo cuál sea el caso, ¿ok? Entonces, tenemos 2 números de oxidación para el caso del hierro. Nos posicionamos acá, 2 números de oxidación. Va a haber un primer lugar que será para el número menor, ¿ok? Y va a haber un segundo lugar que será para el número mayor, ¿listo? Observamos que en el primer compuesto la carga es la menor, ese será el primer lugar.
y en el de la derecha su carga es la mayor, este será el segundo lugar. Para el primero le voy a dar una terminación oso y para el segundo le voy a dar una terminación ico. ¿Ok? Entonces, sabiendo el prefijo en latín de ferrum, ¿cómo se llamará el primero? ¿Hidruro qué? Hidruro ferroso. Correcto. En este caso se llamará hidruro ferroso. Observen que viene de ferrum, no de hierro. ¿Ok? No voy a decir hierroso, voy a decir ferroso. ¿Ok? Y el otro, ¿cómo se llamará? Hidruro qué? Férrico. Férrico. Correcto. ¿Ok? Entonces hay que acordarse de eso. El hierro lo voy a mencionar como ferrum en la nomenclatura tradicional, nada más. ¿Ok? Esos serían los nombres, chicos. Hidruro ferroso, hidruro férrico. ¿Ok? Cópienlos. ¿En qué se encuentra ese ferrum? ¿Cómo es en latino? ¿Cómo En es? latín. Es la ¿Latín? raíz del elemento en latín. ¿Ok? Latín. En el chat, de veras, les voy a mandar el archivo de esta tablita de números de oxidación para que se la descarguen y la tengan por ahí guardada. ¿Ok? Déjenla, busco. Chequen el chat. Ya envié la tablita para que se la descarguen, chicos. Es la que vamos a estar utilizando, ¿vale? Ahí se la descargan. Bien. Voy a borrar esto. Ya lo copiaron, ¿verdad? Perfecto. Profe, todavía no me aparece a mí en el chat. ¿No aparece? Ahorita estará cargando. Y si no, la envío en el grupo más ratito, ¿vale? Sin problema. Gracias. ¿Sí, sí? Bien, ahora veamos de nombre a fórmula. Vamos a poner al hidruro de vanadio. En este caso vamos a poner el 5. Hidruro de vanadio 5. El otro que sea hidruro crómico. Y el último que sea dihidruro de monobario. Ahí está. 3 nomenclaturas. La primera es nomenclatura stock. Recuerden, lo que le identifica es el paréntesis y el número romano al final. La de abajo es la tradicional por la terminación ico. Y la última, pues, es la UPAC por los prefijos de cantidad. ¿Ok? Entonces, vamos de abajo hacia arriba porque es más fácil la de hasta abajo. Me dice que hay dos átomos dihidruro, 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, voy a poner al hidrógeno y su subíndice 2. ¿Ok? Me dice que es de un átomo de bario, monobario. Para ello, pues hay que saber cuáles son los símbolos químicos de los elementos, ¿no? Ba sería bario. ¿Ok? Y ahí tengo mi estructura. Dihidruro de monobario. ¿Ok? Ahora voy con la stock, porque después de la UPAC, la stock es la más fácil. Entonces, ¿qué hago en la stock? Identifico el elemento químico en cuestión, en este caso es el vanadio, y me indica que su carga es de 5, una valencia de más 5. Entonces voy a poner al vanadio junto con su carga de más 5. Para que sea un hidruro, al final debe de llevar hidrógeno. Y como yo ya sé que se formulan al igual que los hidróxidos bajando esta carga, pues esta carga de más 5 se la voy a colocar a ese hidrógeno. Y ya tengo formulado mi hidruro de vanadio 5. ¿Ok? Ahora vamos con el hidruro crómico. ¿Cuál será el número de oxidación, chicos? Si su terminación es de ico. El 6. El 6. Vamos a ver. Ubicamos al cromo. Aquí lo tengo. ¿Ok? Tiene 3 números de oxidación. Tiene el más 2, el más 3 y el más 6. Este será el primero porque es el menor. El 3 será el segundo porque es el de en medio. Y el tercero sería el más 6 porque es el mayor. ¿Ok? En base a la cantidad de números de oxidación, observo que efectivamente, como la terminación es ico,
corresponde al tercer lugar, que sería una carga de +6. ¿Ok? Identificando eso, pues colocamos al cromo con su carga de +6, le agrego un hidrógeno porque es un hidruro, y esa carga de +6 se lo pongo al hidrógeno como su índice. Y ya tengo ahí a mi hidruro crómico. ¿Ok? Listo. Copienlo, chicos. Comenten si hay dudas. ¿Quedó, chicos? Perfecto. Entonces, si se fijan, la nomenclatura es un poco repetitiva. Hay excepciones que ahorita vamos a ver. Algunos no se nombran como tal, sino que tienen una nomenclatura un poquito en particular, ¿no? Es el caso de los que siguen, fíjense. Vamos a ver ahora las sales binarias. ¿Ok? Voy a borrar esto. Sales binarias, recuerden que las sales binarias las vamos a identificar porque va a haber un metal del lado izquierdo y del lado derecho siempre un no metal, pero este no metal, recuerden, tiene que ser diferente al oxígeno porque si no sería un óxido, y también diferente al hidrógeno porque si no sería un hidruro. ¿Ok? Entonces este no metal puede ser cualquiera de los no metales de mi tabla, excepto estos dos elementos. ¿Ok? Entonces vamos a poner al primero, vamos a poner al francio y vamos a colocarle al azufre. ¿Ok? Listo. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Esta estructura, esta molécula, pues ya está balanceada. La carga del francio es de +1 y la del azufre es -2. ¿Ok? El azufre generalmente siempre trabaja con esa carga cuando forma sales. ¿Ok? En este caso, sales binarias. Ahora, ¿cómo voy a nombrarlo? Con la nomenclatura stock. Pues voy a nombrarlo de la siguiente manera, perdón, de la nomenclatura sistemática. Observo que tengo solamente un átomo de azufre, ¿ok? Y en este caso, la terminación para los elementos químicos no metálicos, siempre le voy a dar una terminación uro, ¿ok? Dependiendo del elemento químico que sea. Por ejemplo, si aquí fuera cloro, lo voy a llamar cloruro. Si aquí fuera fósforo, le voy a llamar fosfuro. Si fuera nitrógeno, se llamaría nitruro. Pero en este caso es azufre. Y ojo aquí, viene otra cosa importante. El azufre no lo voy a tomar como tal. Voy a tomar nuevamente su raíz en latín, que sería sulfur. ¿Ok? Entonces, en vez de decir azufruro, voy a decir sulfuro. ¿Ok? Porque vamos a tomar la raíz en latín sulfur. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos átomos de azufre observamos? Observamos solamente uno. Así que voy a poner primero la cantidad de mono, refiriéndome a un átomo. Tomo la raíz del azufre en latín, que sería sulfur, y le voy a dar terminación uro. ¿Ok? Por lo tanto, se llamará monosulfuro. ¿Ok? Ahora, ¿de qué es ese monosulfuro? Es de 2 átomos de francio, es decir, de difrancio. Y ya quedó la nomenclatura sistemática, ¿ok? O de la UPAC. Ahora, ¿cómo lo hago con la stock? Eliminamos los prefijos, recuerden, y solamente me quedaría sulfuro de francio, ¿ok? Sulfuro de francio. Y entre paréntesis, la carga de dicho metal, ¿ok? En este caso, la carga de 1. Y para la tradicional, ¿qué terminación le deberíamos de dar al francio, chicos? Ico, ¿no? ¿Ico? Terminación ico, correcto. Como es el único número de oxidación que tiene el francio, la única terminación que puede tomar es el ico, ¿ok? Entonces, el sulfuro francioso no existe. El óxido francioso no existe. El hidróxido francioso no existe, ¿ok? Existe entonces el sulfuro fráncico. Ese sí existe, ¿vale? Porque solamente tiene un número de oxidación. Sulfuro fráncico. ¿Quedó, chicos? Perfecto. Voy a borrar esto. Les voy a poner
dos moléculas y ustedes las nombran, ¿ok? Van a nombrar a los siguientes. Voy a poner por aquí al cobre junto al cloro y otra vez el cobre junto a otro cloro, porque tiene dos números de oxidación, ¿ok? Ubiquen al cobre, acá lo tenemos, su carga del primero es de +1 y el del otro es de +2, ¿ok? El cloro siempre trabaja con -1, ¿vale? Entonces formulen correctamente los compuestos, chequen si hay necesidad de subíndices, si no hay necesidad de subíndices, y nómbrenlos con las 3 nomenclaturas, ¿ok? Les doy 5 minutitos, si hay duda me comentan. Otra cosa importante para el caso de la, para el caso de la tradicional, en el caso del cobre, que es el elemento químico en cuestión, cobre, no lo vamos a tomar como su nombre tal, sino otra vez del latín, ¿ok? Cobre en latín es cuprum, ¿ok? Entonces van a tomar este cuprum para darle terminación oso y terminación ico. ¿Listo? Nómbrenlos, por favor. Chicos, leí por ahí en internet, todavía no sé, no lo he checado, que en el caso de los que van a presentar examen en la UNAM, va a ser hasta mayo, ya no va a haber dos fechas de selección. Ya ven que era la primera vuelta en febrero y la segunda en junio, más o menos. Entonces, según lo que había leído, lo que he estado viendo en Facebook, es que solamente va a haber una convocatoria o un proceso de selección en el mes de mayo, ¿ok? Eso quiere decir que vamos a tener más tiempo para prepararnos. En el mes de enero, nosotros vamos a lanzar otra convocatoria para crear otro curso más. Si llegase a abrirse ese curso con nuevos chicos y ustedes sienten que todavía les falta repasar o un tema quieren repasarlo nuevamente en clases en vivo, van a tener acceso a ese curso ya sin ningún costo porque ya están tomando que estamos llevando a cabo, ¿ok? Entonces, si es así, que la convocatoria sea hasta mayo, pues vamos a tener más tiempo para prepararnos. Y ese curso se los vamos a impartir nuevamente a ustedes en el mes de enero sin costo alguno, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Gracias. Sí. Gracias, profe. Bien. Ya lo tienen, ¿verdad? Supongo. Vamos a ver. Natalia, ¿cómo te quedó la sistemática para el del lado izquierdo? Híjoles, me quedó la sistemática. Creo que me quedó mal, pero puse dicloro de... ¿Es cobre o coprum? Coprum. Pero recuerden que lo de cuprum lo voy a utilizar para la tradicional, nada más. ¿Ok? Entonces es de cobre. ¿Ok? Pero en este caso, aquí por ejemplo, la molécula, ¿pusimos algún subíndice, Natalia? Ah, perdón, es mono. ¿Monocloro de cobre? Correcto. ¿Por qué? Porque esta carga, si yo sumo +1 menos 1, ya me da 0. Entonces ya no hay necesidad de colocar subíndices, ¿ok? Entonces, primero voy a nombrar al cloro, recuerden eso. Para la sistemática voy a poner el prefijo mono y al cloro, recuerden darle terminación uro, ¿ok? Entonces, de aquí se llamará monocloruro, ¿ok? Ahora sí, ¿de cuántos de cobre? Solamente de 1. Entonces voy a poner nuevamente el mono y voy a poner el cobre, tal como lo estoy escuchando, cobre, ¿eh? Lo de cuprum solamente para la tradicional, ¿vale? Así nos quedaría ese. Del otro lado, Ricardo, ¿pusimos algún subíndice? Sí, se le puso un subíndice 2 para que se cancele, ya que de ser. ¿A quién le ponemos ese subíndice? Al cloro, correcto. ¿Y cómo nos quedó la nomenclatura, Ricardo? Como es de 2, es dicloruro de dicobre, porque son 2 también de cobre. Aquí está el detalle. No confundan la carga con los subíndices. ¿Ok? Es mono. Correcto. De mono, cobre. ¿Ok? Una cosa son las cargas. Estas no las vamos a tomar en cuenta para el nombre, solamente para balancear la molécula y escribirla correctamente. Y para utilizar los prefijos, entonces sí, tomamos
los subíndices. Aquí no hay nada, si se fijan en el cobre no hay nada, pero recuerden que si no ponemos absolutamente nada, quiere decir que ahí hay un número 1, ¿ok? Listo, así quedó. Dicloruro de monocobre, ¿ok? ¿Cómo nos quedó la stock, Eileen? Cloruro de cobre con, sí, sí, Ajá. Entre- sí, sin paréntesis. Oh, sí, sí, con Ajá. 1, ¿no? Correcto, entre paréntesis 1 porque es la carga del cobre del lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo nos quedó? Ah. Ajá. Bueno, en el otro es de 2 y lo mismo, pero con 2. Correcto, cloruro de cobre, entre paréntesis 2, porque es la carga ahora de este cobre. ¿Ok? Correcto. Mi estimada Ángeles, ¿cómo se llama el del lado izquierdo con la nomenclatura tradicional? Ay, voy, profe, es que apenas voy en esos. Bueno, no los terminé. Bueno, ¿te ayudo? Primero, la función química de las sales, recuerda al cloro, terminación uro, ¿ok? Cloruro, la palabra D ya no se pone, y ahora voy a nombrar al cobre, pero con su prefijo en latín, que sería cuprum. El detalle aquí es, ¿cuál voy a utilizar? ¿El oso o el ico? ¿Cuál utilizamos? El El ICO. ICO. ¿Ico? Vamos a ver. El cobre tiene 2 números de oxidación, ¿ok? No es cierto, sí, es que el de la izquierda sería el oso. El de la izquierda es el oso, correcto, porque ocupa el primer lugar, es decir, el número menor, ¿ok? Sí, sí, sí. Terminación oso. Y el de la derecha ocupa el segundo lugar, El ICO. terminación ico, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Dale la terminación. Cloruro, Sería cloruro cobroso. pero acuérdate ¿Cuproso? que es de cuprum, ¿correcto? Sí, perdón. Cuproso. Cuproso. Ajá. Cuproso, ¿ok? Ahí está, cloruro cuproso. Y el otro, el del lado derecho, será cloruro cúprico. Cuprico. Correcto, ¿vale? Ese es el detalle de la nomenclatura también, que no vamos a veces no lo podemos mencionar tal como es, ¿ok? Aunque tengamos la idea, pues ahí es el detalle, ¿no? Nos puede salir mal en la pronunciación, ¿vale? Por eso es que casi no se utiliza. Cloruro cuproso o cloruro cúprico. Ya está. ¿Duda, muchachos, hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Pues vamos a tomarnos el receso. Son las 7 de la noche. A las 7:10 continuamos, ¿vale? Apaguen sus cámaras y sus micros y enseguida continuamos. Bien, vamos a continuar. Voy a colocarles los siguientes compuestos aquí en los siguientes nombres en la pantalla y ustedes les formulan la estructura molecular, ¿ok? Voy a ponerles 2 nada más. Voy a ponerles al mononitruro de tripotasio. ¿Ok? Ahí está, ese es el primero. Y el otro que sea el yoduro sódico. Listo. 2 minutitos. Están facilitos. Es la tradicional y la UPAC. ¿Listo, chicos? Un dato importante, muchachos, de la nomenclatura es que siempre se va a formular y siempre se va a leer como los árabes, al revés, ¿ok? Entonces, si por ejemplo aquí me dice mononitruro, siempre voy a hacer lo que está del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, como que si leyéramos del lado derecho a izquierdo, ¿ok? No como lo hacemos normalmente, que leemos de izquierda a derecha, no al revés, ¿ok? Para que no vayan a poner los elementos químicos volteados, ¿ok? Aunque la estructura esté bien, no vayan a estar al revés los elementos, ¿vale?
A ver, mi estimado Cristian, ¿cómo te quedó la molécula para el mononitruro de tripotasio? Bueno, no sé si esté bien, pero la hice como KN3. KN3, ¿así? Sí, Ok, vamos a ver, pero fíjate bien. Aquí dice mononitruro. NK3. Ah, en el K, ok, en el K sí va el 3. Correcto, así nos tuvo que haber quedado, ¿vale? Mono, recuerden, significa uno, hay uno de nitrógeno y siempre del lado derecho. Al revés, lo estoy colocando al revés, ¿ok? Ahora, ¿de qué es ese mononitruro? Pues es de 3 átomos de potasio. Y entonces sería esta K de potasio con el subíndice 3, ¿ok? K3N nos quedaría. Y el otro, pues está todavía más fácil. ¿Cómo nos quedó el otro, Suset? Bueno, yo lo hice Na y NaI, ¿correcto? No hay necesidad de subíndices porque la carga del sodio es +1 y la del yodo es -1. Haciendo la suma, pues ya me da 0. ¿Ok? No hay necesidad entonces de colocar subíndices a ninguno de esos elementos. Ese sería el nombre, perdón, la estructura molecular, la fórmula molecular del yoduro sódico. ¿Ok? O también llamado yoduro de sodio 1. ¿Ok? O monoyoduro de monosodio. Es igual, ¿vale? Bien, pasemos ahora a la siguiente función química. Nos faltan 3. Voy a borrar esto. Pasemos a los hidrácidos, ¿ok? Recuerden que los hidrácidos van a tener la siguiente estructura. Un hidrácido va a llevar un hidrógeno siempre del lado izquierdo y un elemento químico no metálico. Este elemento químico no metálico tiene que ser diferente al oxígeno, porque si no, pues me va a formar el agua, y el agua es un óxido, ¿ok? Entonces, este no metal, diferente a este elemento que sería el oxígeno, ¿vale? Bien, ahora, en el caso de los hidrácidos, no son muchos los que se pueden formar, se forman alrededor de 8 a 10 más o menos, no son muchos. Vamos a poner los más comunes que vienen en los exámenes, ¿ok? Vamos a poner 3. Voy a poner el HI, el HF y el HCl, ¿ok? Son los más comunes que vamos a encontrar. Y estos tienen una nomenclatura en particular, ¿ok? Tienen una nomenclatura especial. Al igual que las sales binarias, la parte no metálica, ¿ok? Le voy a dar la terminación uro. Y al final siempre voy a terminar con la palabra de hidrógeno, ¿ok? Entonces, observen que en el primero, pues tengo yodo. A ese yodo le voy a dar terminación uro. ¿Cómo sería? Yoduro, ¿ok? Ahora, ¿de qué es ese yoduro? Pues es de hidrógeno. Y ya terminó el nombre para ese compuesto. Yoduro de hidrógeno, ¿ok? El de en medio ya no tiene yodo, ahora tiene flúor. Entonces, al flúor le doy terminación uro y se llamará entonces fluoruro, ¿ok? ¿Fluoruro de qué? Fluoruro de hidrógeno. Y ya quedó. Y el último, el tercero, ahora tiene cloro, ¿ok? A este cloro le voy a dar terminación uro. Voy a poner entonces al cloruro y nuevamente voy a mencionar que es de hidrógeno. Y ya tengo los nombres para esos compuestos. Si se fijan, son los más fáciles de todas las nomenclaturas, ¿ok? Pero también se pueden nombrar de diferente manera. ¿Cómo los voy a nombrar de diferente manera? También los puedo nombrar como ácidos, porque estos son ácidos. Tienen un pH por abajo del 7, ¿ok? Entonces, antes de todo el nombre que voy a colocar, voy a poner la palabra ácido para los 3, ¿ok? Ácido. Ácido y ácido. Ahora, al elemento químico no metálico le voy a tener que dar la terminación hídrico, ¿ok? Porque generalmente cuando estos compuestos químicos se disuelven en agua, toman ese nombre, ¿ok? Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno lo podemos encontrar en estado sólido. Cuando esté en estado sólido lo puedo nombrar como cloruro de hidrógeno. Si yo lo disuelvo en agua, a este cloruro de hidrógeno, ya no se va a llamar como cloruro de hidrógeno, sino que se va a llamar ácido. Voy a tomar el nombre raíz del elemento químico no metálico y le voy a dar la terminación hídrico, ¿ok?
haciendo referencia al agua. Hídrico significa agua, ¿vale? Entonces, el primero, fíjense que tiene yodo, entonces al yodo le voy a dar terminación hídrico. ¿Cómo sería? Ácido yodhídrico, ¿ok? Observen la terminación hídrico. El de en medio tiene flúor, entonces se llamará ácido fluorhídrico. Terminación hídrico, ¿ok? Y el último será ácido clorhídrico, ¿vale? Y ya tengo los nombres para los tres. No se deben de confundir con la terminación ico del ácido clórico, por ejemplo. Observen la diferencia, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido clórico. El ácido clórico es diferente. Esto es un oxácido. Y lo que estamos viendo es un hidrácido, ¿ok? Lo mismo para el de en medio. No lo confundamos con el ácido fluórico. Es diferente. Este es un oxácido, ¿ok? Tampoco confundamos al del primero, que sería ácido yódico. También es diferente. Terminación ico. Estos son oxácidos, ¿ok? Y los que estamos viendo son hidrácidos. Por lo tanto, terminación siempre va a ser hídrico, ¿vale? Entonces, voy a poner solamente un ejemplo para ustedes. ¿Cómo nombrarían, más bien dicho, cómo formularían al ácido brómico? Permítanme, bromhídrico. Porque el brómico sería diferente, ¿ok? Sería un oxácido. Este es ácido bromhídrico. ¿Cómo lo formularían? ¿Cómo me quedaría? HBr. Correcto. HBr, ¿ok? Ácido de bromo, terminación hídrico. Si yo quiero nombrar al ácido el ácido brómico, entonces simplemente le adicionaría un oxígeno, HBrO. Este es el ácido brómico, ¿ok? Si yo le quito ese oxígeno, entonces es el ácido bromhídrico. ¿Listo? O por ejemplo, ¿cómo formularían el ácido formulen al ácido sulfhídrico? ¿Cómo lo formulan? HS. HS, correcto. Y en este caso, el azufre trabaja con una carga de -2, el hidrógeno +1, y por lo tanto el hidrógeno lleva un subíndice 2, ¿ok? Entonces aquí tenemos al ácido sulfhídrico, ácido bromhídrico, clorhídrico, fluorhídrico y el yodhídrico, ¿ok? Son poquitos, porque son poquitos elementos químicos no metálicos, ¿ok? A comparación de los metales que prácticamente abarcan más del 50%, ¿vale? ¿Duda con estos? No, ¿verdad? Ok. Pasemos al penúltimo, que serían los oxácidos, ¿ok? Voy a borrar esto. Oxácidos. ¿Cómo identifico a un oxácido? Recuerden que el oxácido tiene al inicio un hidrógeno, va a ir acompañado de un elemento químico no metálico y al final un oxígeno, ¿ok? Eso es un oxácido. Ahora, estos también tienen una nomenclatura especial, ¿ok? Fíjense bien. La parte última, para nombrar la cantidad de oxígenos, voy a utilizar prefijos de cantidad y posteriormente a nombrar cuántos oxígenos hay, a este oxígeno lo voy a representar con la palabra oxo, ¿ok? Después, la parte de en medio, el elemento químico no metálico, le voy a dar terminación ato y entre paréntesis voy a poner la carga para este elemento químico no metálico. Y posteriormente voy a mencionar que es de hidrógeno, ¿ok? Veamos unos ejemplos. Voy a poner aquí al HClO, HClO2, HClO3 y HClO4, ¿ok? Tienen el mismo elemento químico en medio, si se fijan. Lo único que cambia es la cantidad de oxígenos que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Primero, recuerden, empezamos de derecha a izquierda siempre.
Entonces voy a mencionar primero este oxígeno. Observo que solamente tengo un oxígeno, ¿ok? Prefijo para uno va a ser mono, ¿ok? Para nombrar a los oxígenos, recuerden, voy a utilizar la palabra oxo. Entonces este será monoxo. ¿Listo? Monoxo. Ahora, el elemento químico del medio es el cloro. Le voy a dar terminación ato. Por lo tanto, se va a llamar monóxido clorato. ¿Ok? Monóxido clorato. Entre paréntesis, voy a poner la carga de ese cloro con el que está trabajando en este compuesto. ¿Ok? El hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2, y por lo tanto este cloro debe de trabajar con +1. ¿Ok? Como yo ya sé con qué carga trabaja, voy a colocarlo entre paréntesis. Y por último, voy a poner la palabra de seguido de el elemento químico en cuestión, que sería el hidrógeno. ¿Ok? Nuevamente, recordemos, mono se refiere a uno, oxo es la cantidad de oxígenos, clor del cloro, terminación ato para ese elemento químico, entre paréntesis, la carga de dicho elemento, ¿ok? Y por último, de hidrógeno. ¿Listo? Veamos el que le sigue. ¿Cómo me queda el de abajo? Me quedaría de la siguiente manera. Ya no tengo un átomo de oxígeno, ahora tengo dos. Entonces voy a poner el dioxo. ¿Ok? Esto me indica que hay dos átomos de oxígeno. Ahora, el elemento del medio nuevamente es un cloro, por lo tanto voy a poner el clorato. Pero entre paréntesis ya no voy a poner el 1, porque aquí ya está trabajando con otro número de oxidación. Yo ya sé que el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2. ¿Cuál será la carga para este cloro, chicos? Más 3. Correcto. La carga de este cloro será +3. Entonces, entre paréntesis, ya no voy a poner el 1, sino que ahora voy a poner el 3. Y voy a terminar diciendo que es un dioxoclorato 3 de hidrógeno. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora el de abajo, el tercero. Voy a poner la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos observamos? Observamos 3. Entonces el prefijo tiene que ser tri. Palabra para el oxígeno tiene que ser oxo. Nuevamente tiene cloro en el medio. Será clorato. Pero la carga ya no va a ser igual. Recuerden que el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2. Y por lo tanto, ¿con qué carga trabaja ese cloro, chicos? Con 5. 5. Correcto, con +5. Y entonces, entre paréntesis, ahora voy a poner el 5. Y termino diciendo que es un trioxoclorato 5 de hidrógeno. ¿Ok? Y por último, ya no va a ser tri, sino que ahora va a ser tetra. Tetraoxoclorato. Entre paréntesis, la carga de ese cloro. ¿Cuál es la carga del cloro, chicos? Es el 7. Correcto, es el 7. ¿Ok? Y termino diciendo que es de hidrógeno. Y ya quedó. Esta nomenclatura es la propuesta por la UPAC. O la sistemática, podemos decir que es la sistemática. ¿Ok? Pero también puedo utilizar la nomenclatura tradicional. ¿Cómo lo voy a hacer? Como lo hemos hecho siempre. ¿Ok? Primero identifico cuántos números de oxidación tiene dicho elemento químico central. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4 números de oxidación. ¿Ok? Yo voy a poner el +7. Serían 4 números de oxidación. Me posiciono donde diga 4 números de oxidación. ¿Ok? Vamos a tener 4 lugares. El primer lugar siempre es para el número menor. ¿Ok? El segundo lugar es para el número menor, pero de en medio. El tercer lugar es para el número mayor, pero de en medio. Y el cuarto es para el número mayor. ¿Ok? Si se fijan, pues están en orden. El primer lugar, pues va a ser el de hasta arriba. El segundo lugar es el que le sigue. El tercer lugar el que le sigue. Y el cuarto lugar el último. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para nombrarlos? Como a los hidrácidos, primero le voy a anteponer la palabra ácido, porque también son sustancias ácidas. ¿Ok? Y entonces, seguido de ello, voy a nombrar al cloro, pero con su respectivo prefijo y sufijo. ¿Ok? Entonces, el primero se llamará ácido hipocloroso. Observen que la terminación hipo
y la terminación oso es la que me está marcando acá. ¿Ok? El que le sigue será ácido, pero ya no hipocloroso, simplemente será cloroso. ¿Ok? Porque es lo que me está marcando mi tablita. Terminación oso para lo que sería el segundo lugar. Para el tercer lugar sería ácido clórico. ¿Ok? Porque mi tablita me está indicando que la terminación ico es para el tercer lugar. Y por último también se va a llamar ácido perclórico. ¿Ok? Porque la tablita me está indicando que el cuarto lugar lleva un prefijo per y una terminación ico. ¿Ok? Y ya quedó. Copíenlo, chicos. Si se fijan, nuevamente la más fácil va a ser siempre la sistemática. ¿Ok? Copíenlos y checamos otro ejemplo. ¿Alguna duda, mi estimado Pedro? María, Dana. No, profe, ninguna. Marco, ¿todo bien? Todo bien, profe. Ok, andas callado, Marco. Algo, profe. Es que la mayoría de esto ya lo vi en la preparatoria. Sí, fuiste a una buena escuela, más seguro. Bueno, fue una escuela técnica de laboratorista químico. Ah, ya, no, sí, pues tienes que verlo si fuiste laboratorista. Sí, sí, por eso me acuerdo bastante de todo esto. Malo para los mortales que fuimos a un bachilleres. Pues realmente no es tan difícil. Bueno, mi profesora me ponía a hacer planas de todo esto para que no se nos olvidara. Sí, de hecho, recuerden que la práctica hace al maestro. Si ustedes practican y practican y practican, pues obviamente se lo van a aprender. Yo por eso me lo sé, porque a cada rato lo estoy mencionando, ¿no? Con ustedes, con los de la mañana, con mis grupos que tengo de secundaria, con otros que tengo de prepa. Entonces, es un poquito tedioso, ¿ok? En mi caso, porque ya me lo sé. Pero bueno, igual ustedes practíquenlo para que se les pegue. Bien, pasemos a otro ejemplo y pasamos a la última función química, ¿ok? Les voy a poner dos compuestos y ustedes los nombran, ¿vale? Vamos a poner al H2CO3 y al H2CO2, ¿ok? ¿Listo? Pónganle sus nombres, tanto de la UPAC o de la sistemática como de la tradicional, ¿ok? Les doy 2 minutitos. ¿Duda, Natalia? No, nada más que como es algo laborioso, me confundo. Ok, ok. Profe, ¿puedo comentar la primera? A ver si sí estoy bien o creo que ya la entendí. A ver, échale. Es como son de tres oxígenos, es un trioxo, carbonato, ¿Cómo? de carbonato, Correcto. Trioxo, carbonato. Ok. tiene el número 4, Número 4. Ok. De hidrógeno. Vamos a ver. En el caso de las cargas, el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2. Por lo tanto, aquí, correcto, trabaja con +4. ¿Ok? ¿Y el que le sigue, ya lo tienes? sí, también. Sería un dioxo, ¿Ok? carbonato y quedaría con número 3 de hidrógeno. Dioxocarbonato. Pero aquí el número de Queda un oxígeno 2. sería un 2. Quedan dos. Ambos serían ácidos, ¿no? Y de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a ver las cargas. Aquí es el +1 para el hidrógeno, oxígeno -2. El carbono debe trabajar con +2. ¿Vale? Aquí es el detalle nada más. Correcto, ese es el de la UPAC. ¿Cómo lo nombraríamos con la sistemática?
Ácido carbónico y ácido carbonoso. Correcto. El de la izquierda será ácido carbónico, terminación ico. Y el otro será ácido carbonoso. ¿Ok? La clave, cuando nos den dos elementos, perdón, dos compuestos químicos que tengan el mismo elemento en medio, el oso, si se fijan, el oso siempre va a ser para el que tiene menos cantidad de oxígeno. ¿Ok? Y el ico siempre va a ser para aquel que tenga más cantidad de oxígeno. ¿Vale? Por ejemplo, hay un ácido nítrico y un ácido nitroso. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura? La estructura es la siguiente. HNO3 y HNO2. ¿Quién es el nitroso? ¿Izquierda o El derecha? HNO2. Correcto. El que tiene menos cantidad de oxígeno lleva la terminación oso. El que tiene más oxígeno lleva la terminación ico. Esa es una forma de identificarlo rápidamente. Otro ejemplo. Tengo un H2SO4 y un H2SO3. ¿Quién es sulfúrico y quién es sulfuroso? El de abajo es ico. Este de acá Sí. sería No, oso. Oso. Sí, El sí, de sí. arriba sería Tiene ico. menos oxígeno, ¿ok? Y el de arriba, sería ico. como tiene más oxígeno, es ico, ¿ok? Lo mismo ocurre con el ácido, por ejemplo, brómico y el ácido bromoso. HBr, HBrO3 y HBrO2. ¿Quién es el brómico? El que tiene más oxígeno. ¿Quién es el bromoso? El que tiene menos oxígeno. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta por si les presentan dos elementos, dos compuestos con el mismo elemento central. ¿Vale? ¿Duda, chicos, con esto? Perfecto. Pasemos a las últimas. Es parecido en el caso de las oxisales. Para las oxisales, la nomenclatura es parecida a esta. Lo único que va a cambiar va a ser el elemento químico metálico. En vez de decir de hidrógeno, vamos a decir el elemento químico en cuestión. ¿Ok? Ejemplo. Voy a poner al NaNO3. Este es una oxisal porque tiene un metal, tiene un no metal y tiene un oxígeno al final. Esta es la estructura de las oxisales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar con la sistemática? La voy a nombrar de la siguiente manera. Nuevamente, primero voy a mencionar al oxígeno. Hay 3 de oxígeno. Entonces se va a llamar trioxo. En medio ya no hay carbono, no se va a llamar carbonato, no hay cloro, no se va a llamar clorato. Hay nitrógeno. Entonces se va a llamar nitrato. ¿Ok? Trioxonitrato. ¿Vale? Entre paréntesis, la carga de este nitrógeno, yo ya sé que el oxígeno trabaja con -2, el sodio con +1, y por lo tanto este nitrógeno debe de trabajar con el 5, ¿ok? Para que sea neutra. Listo. Y por último, pues ya no voy a decir que es de hidrógeno, porque no es de hidrógeno, es de sodio. Y ya terminé con la nomenclatura de las oxisales, ¿ok? Trioxonitrato 5 de sodio, ¿vale? Ahora, también la puedo convertir a stock en esta sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar solamente el trioxo, ¿ok? También voy a eliminar esta carga, se la voy a eliminar y voy a poner la del elemento químico metálico, ¿ok? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría como nitrato de sodio. Y entre paréntesis, el número 1, porque esta carga es del sodio, ¿ok? Ahora, para el caso de la nomenclatura tradicional, también puedo hacer la tradicional de la siguiente manera. Voy a nombrar al nitrato, pero ya aquí voy a eliminar la palabra de, y al sodio le doy terminación ico. Se llamará nitrato sódico. Y ya quedó las 3 nomenclaturas para ese compuesto. ¿Vale?
Pero ahora resulta que en el caso de las oxisales, puedo tener otra estructura similar a esta, pero con menos oxígenos. ¿Ok? Cuando tenga esta estructura con menos oxígenos, en vez de nombrarlo como nitrato, le voy a dar terminación ito. ¿Ok? Entonces ya no se va a llamar así, ahora se va a llamar dioxo, pero ya no nitrato, sino ahora dioxonitrito. ¿Ok? Y entre paréntesis, la carga de este nitrógeno. Y en este caso, la carga para este nitrógeno será de +3. ¿Ok? +3. Y voy a mencionar de qué es. En este caso será de sodio. ¿Ok? Observen que solamente cambia la terminación del elemento químico del medio para la UPAC. Cuando tiene más oxígeno, lo voy a nombrar como nitrato. Cuando tiene menos oxígeno, lo voy a nombrar como nitrito. ¿Ok? Y todo lo demás es prácticamente lo mismo. Ahora, si yo la quiero convertir a stock, recuerden eliminar el dioxo y la carga del nitrógeno y me quedaría como nitrito. ¿De qué es ese nitrito? Es de sodio y entre paréntesis la carga del sodio. Y para el caso de la tradicional, se quedaría como nitrito sódico. ¿Ok? Y ya quedó. Copíenlo, chicos. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Ahí tengo otros dos, fíjense bien. Recuerden, donde tengamos más oxígeno, le voy a dar terminación ato. Donde tengamos menos oxígeno, le voy a dar terminación ito. ¿Ok? Por lo tanto, el del lado izquierdo, como ahora tiene carbono, será carbonato. Y el del lado derecho, como también tiene carbono, pero en menor cantidad de oxígenos, se llama carbonito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo nombramos con la UPAC? Lo voy a nombrar como trioxo, ¿ok? Trioxo carbonato. Carbonato. Ahí está, trioxocarbonato, entre paréntesis el número 4, porque es la carga con la que trabaja este carbono, ¿ok? Y voy a mencionar que es de calcio. Ya quedó el primero. Ahora para el otro sería dioxo, ya no carbonato, sino ahora carbonito, ¿ok? Carbonito, entre paréntesis, la carga de este carbono, que será de 2. Y voy a mencionar que también es de calcio. ¿Listo? Ya tengo la UPAC. Voy con la stock. ¿Qué hago? Elimino este trioxo y la carga del elemento de medio, ¿ok? Y me queda solamente como carbonato de un lado, carbonato de calcio, entre paréntesis 2, y el otro sería carbonito de calcio, ¿ok? Entre paréntesis, nuevamente 2, porque es el mismo calcio, ¿ok? Y para el caso de la sistemática, uno va a tener terminación oso y otro va a tener terminación, perdón, en este caso, como es calcio, solamente tiene una terminación que sería ico, porque es el único número de oxidación del calcio, ¿ok? Entonces, el primero será carbonato cálcico. Y el de la derecha será carbonito, nuevamente cálcico. ¿Listo? Y ya quedó. Las 3 nomenclaturas para ese compuesto. ¿Listo? ¿Duda con esto, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Con las oxisales? No, profe. Excelente. Entonces, si no hay duda, muchachos, por el día de hoy aquí le vamos a dejar. En un rato más les voy a subir su práctica. Va a ser de nomenclatura, las 3 nomenclaturas, sistemática, stock y tradicional, ¿ok? Recuerden enviarla a más tardar el día lunes, a medianoche, a más tardar, para que el martes la revise y el miércoles pues ya tengamos la sesión, ¿ok? Y el miércoles revisamos los errores que hayan ocurrido. ¿Listo? Entonces échenle ganas, chicos, estudien y nos vemos la siguiente semana.